Buenas tardes, profesora. Soy Isabela Vargas Rodríguez y voy a hacer el tendido de la cama abierta. Aquí en esta silla tengo los materiales que vamos a utilizar en orden, empezando por la parte de arriba, los cuales son 2 sábanas, una inferior, una superior, un hule, una solera, un cobertor, una colcha, una almohada y una funda de almohada. Para empezar, vamos a colocar la sábana inferior longitudinalmente a mitad de nuestro colchón y luego la extendemos, siempre iniciando por la parte superior hasta llegar a la parte inferior. Eso es en todos los pasos, siempre iniciando en la parte superior. El paso es hacer los pliegues o carteras en las esquinas de la sábana e introducirlas debajo del colchón. Claro, siempre empezar en la parte superior. Pero como yo estoy aquí nomás haciendo el procedimiento, voy a iniciar primero la parte de acá, la superior, y luego la inferior, y luego el otro lado, la superior, y luego la inferior. Tercer paso, agarramos el hule y lo ponemos en la mitad de la cama y lo centramos correctamente. Para nuestro cuarto paso tenemos que poner la solera encima del hule. Laterales debemos introducirlo por debajo de nuestro hule. Y los extremos por debajo del colchón. Y así en ambos lados. Quinto paso, tenemos que colocar la sábana superior acá al inicio de la parte superior de nuestra cama y extenderla longitudinalmente. El sexto paso, tenemos que agarrar el cobertor y ponerlo a 20 centímetros por debajo de la parte superior de nuestra cama. Y extenderlo también longitudinalmente. Ahora colocamos nuestra colcha 10 centímetros arriba de lo que pusimos nuestro cobertor. Como nuestra colcha ha quedado más arriba del cobertor, lo que sigue es tenemos que doblarla e introducirlo por debajo del cobertor. La parte superior que quedó de la sábana tenemos que doblarlo y tiene que quedar esta partecita así encima de nuestra colcha. Ahora lo que continúa, ya que la parte de inferior de las 3 piezas que no habíamos hecho carteras o los pliegues, lo cuales son la sábana superior, el cobertor y la colcha, tenemos que doblarlo e introducirlo por debajo de nuestro colchón. Pero antes de eso se tiene que hacer acá un doblez transversal a la altura de los pies. Que la almohada que vamos a utilizar esta tiene que estar en un correcto estado para posteriormente colocarle su funda y colocarlo en la cabecera de nuestra cama. Ahora, por último, si nuestro paciente va a entrar por acá, lo que tenemos que hacer es desde acá de la parte superior de nuestra cama hacer un doblez en forma de abanico. Como dije, como mi paciente va a entrar por acá voy a hacer ese doblez. Si mi paciente va a entrar por esa parte, por ahí hago el doblez.
Y así queda la cama abierta. Muchas gracias. Buenos días, profesora Lidia Moreno Meléndez. Soy Luz Yasmín Espinosa Segura y explicaré el tendido de cama cerrada. Materiales: una sábana superior, una sábana inferior, un hule, una solera, un cobertor, una colcha, una funda de almohada y una almohada. Comencemos. Como primer paso, lavaremos nuestras manos y nos colocaremos los guantes. Colocaremos la sábana longitudinal a la mitad del colchón. Extenderemos la sábana de la parte superior a la parte inferior de la cama. Haremos pliegues o cartera en las esquinas de la sábana, iniciando desde la parte superior hasta la parte inferior. Colocaremos el hule en el tercio medio de la cama y lo centraremos. Luego pondremos la solera sobre el hule. Como siguiente paso, doblaremos la solera por debajo del hule y los extremos por debajo del colchón. Colocaremos la sábana superior en el borde superior del colchón y extenderemos longitudinalmente desde la parte superior a la parte inferior. Colocaremos el cobertor a 20 centímetros por debajo del borde superior de la cama y extenderemos longitudinalmente. Luego colocaremos la colcha a 10 centímetros por encima del cobertor e introduciremos el borde por debajo del mismo. Introduciremos la parte inferior de las tres piezas por debajo del borde del colchón y haremos un doblez o cartera. Luego introduciremos el resto por debajo del colchón. Por último, comprobaremos el buen estado de la almohada colocando la funda y lo pondremos a la cabecera de la cama. Gracias, espero que el video esté de su agrado. ¿Cómo realizar una cama quirúrgica? La cama quirúrgica es aquella que se prepara cuando el paciente viene de una intervención quirúrgica. Nuestros materiales son una sabanilla inferior, una sabanilla superior y el cobertor. Primero sacamos la sabanilla inferior y la tendemos.
Lo más importante es que queden sin arruga. Primero se sube el colchón y se pasa la sabanilla por debajo y se forma un triángulo y así queda totalmente ajustado. Y esto se repite en las 4 esquinas. Y a los costados se mete hacia abajo para que no se salga y así la sábana quede más junto. El segundo paso es que la sabanilla superior esté solamente a los costados de la cama, al igual que la otra. Esta tiene que estar sin arrugas. El tercer paso es sacar el cobertor y hacerlo de la misma forma que la sabanilla. Es importante saber que las sabanillas y el cobertor se deben sacudir. Tenemos que doblar y doblar al igual que la sabanilla, como lo hicimos anteriormente. Luego de hacer nuestra cama en correcta posición, nosotros vamos a empezar a hacer la cama quirúrgica. El primer paso es poner la punta del cobertor y la sabanilla superior, formar un triángulo en cada esquina. Ahora la punta se va a doblar hacia adentro, la segunda, y así quedará lista nuestra cama quirúrgica. Realice iniciación de manos en el nodo necesario. Reúna material necesario para el procedimiento. Asegúrese que a la cama se le haya realizado el aseo terminal. Tendido de cama ocupada. Se debe preparar el equipo necesario, llevarlo y colocarlo sobre una silla en orden inverso a como se debe utilizar. Luego lavado de manos y calzado de guantes. Luego de ello, explicar al paciente pidiendo su colaboración. Retira la sobrecama, cobija y deja al paciente sobre la sábana. La sábana superior se desajusta por los pies y se deja colocada sobre el paciente a nivel de la cintura, para cubrirlo mientras se arregla la cama, asegurando que el paciente no quede descubierto. Retirar la almohada a un extremo de la cama sobre las sábanas sucias hacia el centro de esta, de tal manera que quede en contra el paciente, poniendo así el paciente al extremo de la cama. Luego recoger la sábana inferior, la solera y el hule desde el lado distal de la cama hacia el cuerpo del paciente. Extender la sábana inferior y sujetarla bajo el colchón en la cabeza y en los pies. Recoger el resto de la sábana limpia, enrollarla hacia el paciente. Luego de ello, colocar el hule y la solera en el tercio medio de la cama. De ese modo fijándolas bajo el colchón y el resto se coge próximo al cuerpo del paciente.
Después se cambia la posición al paciente girándolo hacia el lado contrario. De esa forma se queda acostado a la otra orilla de la cama. Luego se pasa a retirar la sábana inferior sucia. Extender bien las piezas de la cama, estirándolas para evitar que se formen arrugas. Después de ese proceso, fijar la sábana inferior en la esquina y fijar el hule y la solera por debajo del colchón. Luego se pasa a colocar al paciente en posición de cúbito, extendiendo la sábana superior al tiempo que se recoge la pieza que cubrirá al paciente. Colocar el cobertor y la colcha de la misma que la cama cerrada, fijando la parte inferior por debajo del colchón, de forma de cartera. Verificar el estado de la almohada, luego colocar la funda y ponérsela por debajo de la cabeza del paciente. Y finalizando, agradecer al paciente por su colaboración. Tendido de cama cerrada. Cama cerrada es cuando se encuentra desocupada hasta antes del ingreso del paciente. Materiales: una sábana inferior, una sábana superior, un hule, una solera, un cobertor, una colcha, una funda de almohada y una almohada. Paso 1. Preparar el equipo y colocarlo sobre una silla en orden inverso como se va a utilizar. Paso 2. Lavarse correctamente las manos y colocarse los guantes. Paso 3. Se debe colocar la sábana inferior longitudinalmente a la mitad del colchón. Luego se debe desplegar e introducirla por debajo, empezando desde la parte superior a la inferior. Paso 4. Se debe realizar el pliegue o cartera en las esquinas de la cama, empezando desde la parte superior hasta la parte inferior. Paso 5. Se debe colocar el hule en el tercio medio de la cama y centrarla. Paso 6. Se debe colocar la solera de la misma forma que el hule e introducir los laterales del hule por debajo de esta y los extremos por debajo del colchón.
Paso 7. Se debe colocar la sábana superior en el borde superior del colchón y desplegar longitudinalmente desde la parte superior a la parte inferior. Paso 8. Se coloca el cobertor a 20 centímetros por debajo del borde superior de la cama y se debe desplegar longitudinalmente. Paso 9. Se coloca la colcha a 10 centímetros por encima del cobertor y se introduce el borde debajo del mismo. Paso 10. Se debe introducir la parte inferior de las 3 piezas por debajo del borde del colchón y hacer el doblez o cartera. Luego se debe introducir el resto por debajo del colchón. Paso 11. Se debe verificar el estado de la almohada. Asimismo, se coloca la funda y finalmente se pone en la cabecera de la cama.